Amigos, creo que era una obligación para el canal hacer este pequeño homenaje a los 50 años de Andre Agassi, ya medio siglo de Agassi en este mundo. Y quizás para los más jóvenes, esta historia puede quedar muy en el pasado y opacada en las sombras por todo lo que Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic le brindan y le están brindando todavía al tenis con esta hipermarketinización, con las marcas aportando millones de dólares al deporte, con la masificación que podemos todos apreciar y disfrutar en este momento. Pero yo creo que solamente los que han transitado esos años pueden realmente apreciar la magnitud de lo que Andre Agassi en su momento le trajo por primera vez al tenis. No habíamos tenido una super estrella a nivel rockstar hasta mediados de los 80, donde Andre Agassi realmente hizo una revolución en el deporte. Y por un lado esto le aportó gran notoriedad en las primeras marcas, en los contratos, en los ingresos, pero también lo perjudicó mucho en lo que sea su enfoque exclusivo, en lo que sea el deporte. Estamos hablando de un súper talento, con una de las devoluciones, para mí la devolución más importante, más efectiva, más espectacular de la historia, solamente discutiendo con Novak Djokovic. Un juego de manos impresionante, una coordinación ojo-mano que solamente se puede comparar con los grandes campeones de la historia, un talento realmente impresionante y un jugador que de fondo de la cancha realmente podía arrinconar a cualquier tipo de rival en esos tiempos. Un jugador agresivo desde el fondo de la cancha que no subía mucho a la red, salvo en la última y más exitosa etapa de su carrera. Desde el fondo de la cancha podía realmente aplastarte, y no por un tema de exclusivamente regularidad, sino por velocidad, por el hecho de buscar el tiro ganador, por el hecho de jugar la pelota prácticamente de sobrepique, de bote pronto. Y es algo que recién en los últimos años estamos empezando a ver algo parecido a lo que Andre Agassi impuso en su momento a mediados, fines de los 80 y hasta mediados de los 2000. Ver a Andre Agassi era un espectáculo impresionante. Ver la pelota, ser golpeada de sobrepique en una cancha de césped. Recordemos que fue uno de los primeros, si no el primero, que pudo haber ganado que pudo haber ganado Wimbledon desde el fondo de la cancha, cuando teníamos una cancha de césped hiper rápida, en la época de los grandes sacadores, donde todavía teníamos una gran afluencia de jugadores de saque y de red. Bueno, Andre Agassi les pudo ganar desde el fondo de la cancha, sacando y quedándose en el fondo de la cancha en la mayoría de los puntos. Lo de Agassi era realmente de otro nivel. Y aún así, gracias o por culpa de esta enorme notoriedad de vender desde cámaras fotográficas hasta té frío, gaseosas, raquetas, cuerdas, pelotas, no había nada prácticamente que Agassi no pudiese vender. Y en el momento en donde parte de su look, por cuestiones que él no podía manejar, tuvieron que cambiar parte de su look, cosas de su look tuvieron que cambiar, como por ejemplo el pelo, pasó de vender vinchas, pasó de vender bandanas a vender maquinitas afeitadoras para poder realmente mantener ese look un poco más ordenado y un poquitito más apto para las grandes marcas. Era realmente impresionante. Era una constante adaptación a los tiempos, tanto en su juego, porque el jugador de mediados de los 80 poco tenía que ver con el jugador que desde fines de la década del 90 y hasta mediados del 2000 pudo tener una seguidilla impresionante de títulos de Grand Slam, de recuperar el número uno del mundo y de ser hasta hace muy poco el número uno del mundo más viejo de la historia. Lo pudo superar Roger Federer recién hace un par de temporadas. Andre Agassi era el número uno del mundo más viejo de la historia y sigue conservando un récord que está amenazado por el Big Three en este momento, pero todos en algún momento de las temporadas terminan defeccionando la posibilidad de al menos igualar a Andre Agassi. Andre Agassi es el único jugador que tiene todos los grandes torneos. Estamos hablando de los 4 Grand Slams, estamos hablando de la Masters Cup, de los Juegos Olímpicos, y no sé si me estoy olvidando de alguno más. Seguramente me estoy olvidando de alguna más en todo este repaso de la historia. A todos los integrantes del Big Three le falta algo. A Novak Djokovic y a Roger Federer le faltan los Juegos Olímpicos, que iban a tener la oportunidad de jugar en este olvidable año 2020,
quizás lo puedan hacer en 2021, esperemos. Rafael Nadal nunca pudo ganar la Masters Cup y seguramente, quizás, esperemos, pueda tener la oportunidad a fines de este año 2020 y por todas las temporadas que Nadal se mantenga en actividad y a buen nivel, seguramente va a tener una chance, si bien es en la cancha donde menos resultados consigue y es al final de la temporada donde le cuesta llegar bien físicamente. Bueno, todos han tenido alguna que otra dificultad. Djokovic, cuando arrancaba con todas las de ganar en los últimos Juegos Olímpicos, perdió en primera ronda contra el Potro. Roger Federer se ha acercado pero no ha podido ganar tampoco. Así que Andre Agassi quizás, y con todas estas interrupciones, pueda pasar a la historia como el único jugador que ha ganado todos los grandes torneos. ¿Y por qué hablábamos de los años regalados? Tuvimos un inicio de carrera donde Andre Agassi era considerado un jugador que podía ganar seguramente su primer torneo de Grand Slam en el polvo de ladrillo. Era realmente llamativo. Teníamos un jugador de 18 años, 17, 18 años teniendo grandes actuaciones en Roland Garros, pero terminaba cayendo con los especialistas, terminaba cayendo con Mats Wilander. Cuando llegó a la final de 1990 terminó cayendo con el ecuatoriano Andrés Gómez, un resultado que a muchos sorprendió, con toda la historia de la peluca, del cabello. Yo tenía posibilidades de hablar con allegados muy cercanos a Andrés Gómez y no les cayó para nada simpática la historia de Andre Agassi, como que estaba poniendo alguna excusa. Yo lo que debo valorar, y es otro de los highlights, yo creo, en mi carrera, ya sea de entrenador, de comunicador, periodista, es el haber podido compartir, intercambiar unas palabras con Agassi, hablando justamente del libro, hablando del tema de la polémica con las drogas y todas sus confesiones. Voy a linkear el video para que lo puedan ver. Tuve la oportunidad de estar a un metro, un par de metros de Agassi, pese a que la cámara estaba mucho más atrás, pero estábamos hablando ahí al lado y yo decía, wow, esto no sé si es real, pero es importante haber visto a este tipo por tantos años, haber admirado su manera de jugar, haber leído su libro, y ahora estoy hablando con él y preguntándole mano a mano. Y esas son cosas y gustos que uno se puede dar a lo largo de la carrera. Espero que no haya sido la última vez. Y yo creo que todas estas cosas le fueron minando la posibilidad de haber ganado mucho más. Al principio estaba destinado al polvo de ladrillo, pero lo bajó Andrés Gómez. Parecía que iba a ganar el US Open y lo bajó Pete Sampras. Luego otras finales perdidas de Roland Garros con la aparición de Jim Courier. Es como que siempre pasaba algo como para que Andre Agassi no pueda ganar ese gran torneo, mientras su carrera parecía enfocarse más en vender anteojos de sol, gafas de sol en el medio de los partidos, que realmente enfocarse en ser un gran campeón. Lo último que podríamos haber esperado es que Andre Agassi gane su primer gran torneo en Wimbledon. Jugador de fondo de cancha, que parecía estar destinado quizás a algún buen resultado en el polvo de ladrillo, que pueda ganar en ese Wimbledon tan rápido con tantos jugadores de grandes saques y grandes voleas como Pete Sampras, Ivanisevic, Krajicek, McEnroe todavía. Tenía el campo minado, pero llegó el 1992 y el nivel de Andre Agassi fue realmente impresionante. Yo invitaría a que repasen esos partidos, están en YouTube, que repasen esa final ante un Goran Ivanisevic, se metía más de 30 aces, pero en los momentos claves la devolución de Agassi terminó imponiéndose. Fue la gran sorpresa, fue el debut menos esperado para Agassi, que luego no pudo consolidar en el año 93 ser un gran campeón. Empezaron las lesiones, los problemas de muñeca, y recién a partir del año 94 pareció ser que Andre Agassi iba a empezar a dominar, iba a ser una verdadera amenaza al dominio de Pete Sampras en cuanto al número uno del mundo. Llegó ese número uno del mundo con títulos en el US Open del 94, con final ganada en el Abierto de Australia, Sampras en el 95, el número uno del mundo, y un verano completamente arrasador que parecía que se iba a terminar de culminar con un título en el US Open. Bueno, pueden aparecer las excusas, el hecho de haber tenido el día anterior una semifinal tremenda contra Boris Becker y Pete Sampras llegando mucho más fresco. Una vez que se perdió esa final, la motivación de Agassi realmente se fue muy, muy para abajo, pese a haber conservado el número uno del mundo después de esa final. Pero ya la cabeza de Agassi para nada estaba en el tenis, con distracciones en cuanto a su vida personal, a su vida privada. Y realmente
estando más para las revistas de chimentos que para las grandes citas del deporte. Se vino el bajón tremendo, el coqueteo con las drogas, la baja del ranking hasta el puesto 140, y muchos dicen, no, deberían haberlo suspendido. Sí, seguramente que deberían haberlo suspendido, porque se drogó, le tienen que haber... Incluso muchos periodistas muy renombrados de habla hispana, diciendo que le tenían que haber sacado todos los títulos a Andre Agassi, porque en el año 97 consumió cierto tipo de drogas que lo que menos pueden hacer es ayudarte a meter una pelota dentro de la cancha. Recordemos que en el año 97 Andre Agassi solo se dedicó a perder primeras rondas y a jugar torneos Challengers, que tenían la cancha más cerca del estacionamiento de autos que de las cámaras de televisión. El tema de las drogas es algo que seguramente debió haber merecido una sanción, pero que de ninguna manera lo ayudaron a conseguir ningún resultado, porque no consiguió ningún resultado en esas épocas oscuras de la historia. Lo más loco y lo más inesperado es que, como el primer título fue en el lugar menos esperable, Wimbledon 92, el renacer y el hecho de completar el Andre Slam, el Agassi Slam, fue en el lugar donde menos se podía esperar que Agassi podía ganar. En Roland Garros 99, el juego del pueblo de ladrillo ya no era el de los comienzos de los 90, el del finales de la década del 80, ya era muy diferente, y la capacidad física de Agassi parecía no estar destinada a poder ganar en una superficie tan lenta y demandante. Bueno, el título vino en el 99, y ahí vino la verdadera explosión de todo el potencial de Andre Agassi. El año 99, cuando ya estaba para los 30 años, tuvimos el título de Roland Garros del 99, tuvimos el título del US Open del 99, Abierto de Australia de 2000, finales en Wimbledon, más títulos de Australia, finales en otros campeonatos de Grand Slam, el número 1 del mundo, bien entrado a los 30 años. ¿Qué hubiese pasado si ese clic hubiese venido sin interrupciones desde los 24 o 25 años? Seguramente que hubiésemos tenido a un Andre Agassi no con 8 títulos de Grand Slam, sino con dobles dígitos ahí, sin ninguna duda. Pero la historia es esa, así como decimos, ni Federer ni Nadal tienen la culpa de que Djokovic haya explotado en 2011. Federer no tiene la culpa de haber nacido antes. Nadal no tiene la culpa de haber sido más prematuro que los otros dos. Esa fue la historia. Andre Agassi dejó mucho en el tintero, dejó mucho en el tanque, pero aún así, hasta hoy se mantiene como el único jugador en haber podido ganar en todos los grandes escenarios. Así que yo creo que lo de Agassi es realmente muy valorable en la historia, y creo que el tenis de hoy no hubiese sido el mismo sin Andre Agassi. Seguramente que él unió un par de eslabones y terminó de acelerar lo que sea el juego explosivo, el juego realmente muy rápido de fondo de cancha que hoy podemos ver en Novak Djokovic, que hoy podemos ver en Roger Federer, en Rafael Nadal, en Andy Murray, en Del Potro, jugadores que de fondo de cancha te pueden dominar y no simplemente estar esperando el error rival. Así que eso es lo que tengo para contarles brevemente de una carrera que ha transitado 3 décadas y 20 años prácticamente ininterrumpidos de uno de mis jugadores favoritos. No me gusta decir ídolo, porque los ídolos realmente se caen muy fácilmente cuando uno nos damos cuenta, cuando uno se da cuenta que son simplemente seres humanos. Pero es alguien que admiré mucho, que disfrutaba ver ganar, y eso es lo que tengo para contarles. Me gustaría que me cuenten sus anécdotas, qué piensan de Agassi, si han disfrutado su juego, si cada tanto repasan los partidos, cosa que recomiendo fuertemente que vean y aprendan de esa devolución, que aprendan de ese revés, de esa intensidad que prácticamente hasta la actualidad no tiene paralelo. Así que eso es lo que tengo para contarles. Espero que lo hayan disfrutado, y ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.